¿De qué se trata la labor de supervisión musical? El supervisor es el equivalente al director del departamento de música dentro de una producción. Música original, música grabada que es licenciada, música en set, elementos escenográficos. Nosotros buscamos coherencia desde los siguientes aspectos: el aspecto creativo, legal, administrativo, técnico, logístico. ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Es mucho más difícil hacer el trabajo de licenciamiento para trabajos con menor presupuesto que proyectos que tienen todo, ¿no? Convencer a todo el ecosistema de lo que estamos haciendo. ¿Cómo ha ido evolucionando tu sector desde que comenzó? Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Arrancamos un nuevo Café Freelance. Hoy tenemos a Pati Carrera aquí con nosotros. Pati, lo primero, como siempre digo a todos los invitados, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy con nosotros para compartir tu conocimiento. Y bueno, creo que mejor que tú nadie va a describir lo que tú haces y quién eres, ¿no? Así que me gustaría arrancar ya desde el inicio. ¿Quién es Pati Carrera y cómo ha llegado hasta donde está ahora? Cuéntanos un poco. Gracias, Ángel. Primero, me encanta la invitación, me encanta lo que estás haciendo y me siento muy honrada de estar. Sé que estuvo hace poco Arturo Olea, a quien quiero muchísimo, con su socio y pareja Peter, son como mi familia. Entonces, bueno, todo queda entre conocidos, amigos, familia. ¿Viste cómo es esta industria que en realidad es un pañuelo? Todo el mundo al final terminamos conociéndonos. Así que bueno, un gusto estar aquí. Yo soy supervisora musical. Mi especialidad es cine y series, aunque también hago un poco de publicidad. Mi base de trabajo está en México, aunque yo vivo en Tenerife, porque pues paraíso. Y publicidad hago en Sudamérica. Hago algunos proyectos eventualmente en Estados Unidos. Y ahora que estoy viviendo acá desde hace 4 años, he estado empezando también a colaborar con proyectos de este lado del charco. Mi formación es en ciencias de la comunicación, pero desde que estaba en la universidad empecé a trabajar en SGAE, de hecho, en la Sociedad de Autores y Editores de España, pero en las oficinas en México. Ahí es donde aprendí sobre derechos de autor y muy rápidamente empecé a aprender sobre derechos conexos, porque muchos de hecho, prácticamente todos los compositores con los que yo trabajaba en SGAE son intérpretes de sus propias composiciones. Entonces, así fue. Después empecé a trabajar con el productor Phil Vinal, que él empezó haciendo folk, Placebo, Radiohead, luego se mudó a México, hizo prácticamente toda la discografía de Zoé, trabajó con Enjambre, luego hizo acá Lori Meyers, Valsian, luego hizo en Guatemala, Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia, en fin, un productor espectacular. Y eso también me dio oportunidad de aprender derechos conexos desde esa perspectiva. Y muy pronto también empecé a hacer licenciamiento. Primero solamente hacía licenciamiento para películas documentales. Licenciamiento es pedir los permisos de la música que se va a utilizar para un medio audiovisual. Entonces yo hacía eso únicamente. Y después hubo un valiente que me invitó a hacer supervisión musical completa y yo, que soy una aventada, dije que sí. Que bueno, o sea, a ver, vivamos juntos la curva de aprendizaje y veamos qué pasa, ¿no? Y bueno, así fue como empecé a hacer supervisión musical. Llevo 16, 17 años colaborando con mi hermana, que es mi socia, Alejandra,
y juntas llevamos ahora mayormente lo que hacemos es supervisión musical. Yo hago programas educativos, conferencias, pláticas en diferentes lugares del mundo donde tengo convenios con oficinas de exportación musical, entidades, por ejemplo, acá estoy trabajando muy de cerca con AGEDI, desarrollando un programa de capacitación sobre Sync. Y pues eso es básicamente en lo que divido mi tiempo, más la presidencia de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana. O sea, el currículum es brutal, la verdad. Yo creo que ahí todos los compañeros que nos están escuchando estarán de acuerdo en ello. Y yo tengo varias dudas conforme tú me has ido contando la historia, porque estudiaste audiovisual, ¿no? ¿Me dijiste? Bueno, ciencias de la comunicación, que sí, efectivamente, yo tuve que estudiar cine, televisión, pero también radio, audiovisual. En aquel entonces, te estoy hablando, yo nací en el 77. Entonces, cuando yo entré a la universidad, la materia, por ejemplo, de medios audiovisuales, nos ponían a revelar nuestras fotos y hacer Sí. filminas y ponerlas en el carrusel y empatar la música. O sea, le teníamos que poner play a la grabadora y lanzar las filminas. O sea, en eso consistía, ¿no? Teníamos que hacer ediciones en carrete. Todavía utilizábamos imagínate, las filmaciones en carrete. Entonces, bueno, era otra época, pero sin duda me ayudó muchísimo a afinar mis habilidades en comunicación, o sea, expresión y análisis de comunicación humana, lo cual ha sido fundamental en mi carrera para entender dinámicas entre equipos de trabajo, por ejemplo. Me gustaba mucho en la carrera comunicación empresarial, comunicación interna, y eso ha sido muy, muy importante. Y ahora con el trabajo con la asociación también ha sido fundamental porque yo nunca había tenido un equipo de trabajo tan grande, ¿no? Coordinando una dimensión así de trabajo. Yo que te preguntaba eso porque yo al estudiar audiovisuales, realmente la parte de derecho, que por así decirlo, ¿no? La parte más de licencia, incluso música, supervisión musical, vamos, eso ni se me olía, vamos. Ujú. Entonces, yo no sé de dónde te surge a ti, porque en ese momento, ¿cómo te da por meterte en SGAE? O sea, ¿hay alguna inquietud tuya desde antes de eso? Decir, oye, me encantan los derechos de autor, me encanta entender cómo funciona la industria musical. O sea, ¿de dónde te viene esto? No, Ángel, es que fue totalmente de serendipity. O sea, en la universidad yo estaba buscando trabajo y veo un cartel en estos, los pizarrones, ¿no? De la bolsa de trabajo. Y veo Sociedad General de Autores y Editores. Y yo inmediatamente pensé, libros, me encanta leer, esto está genial, voy a ver de qué se trata. Y claro, cuando llego a la entrevista y me empiezan a contar, no, mira, esto se trata sobre música, derechos de autor y tal, y me empiezan a descubrir un mundo que yo no tenía idea de que existía. Para mí, mi relación con la música terminaba en comprar el disco compacto, ¿me entiendes? Para poner, no habían absolutamente nada, ir a conciertos, vamos, no tenía idea. Entonces, fue totalmente azaroso que yo llegara a esto. De hecho, yo estaba nerviosa porque yo pensé que no me iban a dar el trabajo. Yo dije, yo no tengo idea de nada de esto, olvídalo, ¿a qué estoy haciendo aquí? Y ya para terminar la entrevista, el entonces director, que es Antonio Fritz, era el delegado en aquel momento, y por cierto, su hija Marta Fritz, que también trabajaba en SGAE, ahora es la vicepresidenta de la asociación. Imagínate que llevamos 23 años Brutal. de coincidir en la industria. Bueno, entonces su papá, Antonio Fritz, me dice, bueno, y estamos buscando a alguien que no tenga idea sobre la industria musical y yo. ¡Qué sorpresa! Yo estoy sobrecalificada. Soy la más ignorante en esto y me dieron el trabajo. Y así fue como empecé. Y cuando empecé en SGAE, no tenía ni la más remota idea de que iba a terminar haciendo supervisión musical, porque para mí, igual que para ti, este trabajo de supervisión ni me lo imaginaba, vamos. O sea, nunca me cuestioné cuál es el proceso para que una canción llegue a una película. Después conocí a Lynn Feinstein cuando yo era una bebé totalmente en la industria. Llevaba yo
2 años de trabajar en SGAE, imagínate. O sea, en 2 años de empezar a conocer este mundo que ya viste lo que es un mundazo. Y conocí a Lynn y empecé a entender lo que ella hacía. Y de hecho, en algún momento cuando me quedé fuera de SGAE, porque a mí me tocó la debacle de SGAE en aquel entonces una amiga y yo salimos de SGAE. Y cuando yo estaba entendiendo para dónde moverme y qué hacer y tal, me junté con Lynn. Y me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, es que a mí me gusta mucho esto que estoy haciendo, quiero seguir aprendiendo sobre esto y quiero seguir creciendo sobre derechos de autor y tal. Ah, más bien tú quieres hacer ondas como de publishing. Bueno, yo te voy a contactar con gente. Pero ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a Lynn, no, pues lo que tú haces está muy interesante, cuéntame más de eso? Poquito tiempo después, Lynn llevó a su equipo, empezó a colaborar con una amiga que se llama Patricia Maciel, mi tocallita, que también es miembro de la asociación. Y luego ya nuestros caminos se separaron durante más de una década. Yo me clavé en estas cosas de derechos de autor, derechos conexos. Monté la empresa con la amiga que salimos juntas. Montamos esta empresa, Control Freaks, con la que yo me quedé después de que ella hizo su camino también. Y fue hasta mucho tiempo después que alguien me dijo, oye, ¿tú podrías hacer las licencias de esta película? Rui García. Y le dije, bueno, pues sí, tengo los contactos, aprendo. Mi carrera toda ha sido de, pues no sé cómo hacer esto, pero bueno, ok, aprendo cómo y hagámoslo. Y así, o sea, una cosa tras otra ha sido, pues como, no sé muy bien cómo hacerlo, pero yo aprendo y lo hacemos. Me encanta, porque al final el mensaje que queda es arriésgate, di que sí, porque así también es como he aprendido Sí. yo. La mayoría de trabajos, yo lo digo, a mí me llegan muchos trabajos, muchas veces de composición, que me ponen un género que digo yo, no lo he hecho en mi vida, no tengo ni idea, pero yo te digo que sí y ya me buscaré la manera de hacerlo, si es a través de compañeros, a través de que yo aprenda o como sea, ya buscaré la manera, ¿no? Y yo creo que eso es una Sí. cosa que está súper bien que la cuentes porque primero, hay un factor que has contado que es el factor suerte, decir, oye, me encontré de repente, eso estaba para mí, igual que a lo mejor podría no haber estado, otras cosas, ¿no? Sí. Eso estaba para ti. Y además es que eso, que te digan un trabajo, oye, mira, es que necesitamos a alguien que no tenga experiencia en esto, joder, es que, vamos, está hecho para ti, vamos, en ese momento estaba para ti aquello. Y te abrió la puerta a conocer lo que tú dices, es un mundazo el tema de las licencias, los derechos de autor, los tipos de derechos que hay, saber de contratos legales, cómo, porque al final esto es una industria masiva, internacional, y hay que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿no? De hecho, una de las cosas por las que yo también pienso que tu labor aquí va a ser muy interesante es porque hay, o sea, tanto para los músicos, me incluyo, yo hay muchas cosas que desconozco, te soy honesto, a mí me llega un contrato y digo, no tengo ni idea muy bien, o sea, sé por dónde van los tiros, pero no lo sé a ciencia cierta porque nadie me ha formado para ello. Ujú. Y luego también Ujú. muchos compañeros de edición, incluso directores, directoras, gente que está en la industria, no saben muy bien cómo funciona el tema de las licencias. Piensan que da igual que tú cojas un royalty free, que si coges, no, que si es un cover no pasa nada. No hay como muchas cosas Ah, sí. que, que quedan ahí como no sé, en la oscuridad, ¿no? Como que no se sabe muy bien. Sí. Así que yo creo, mira, vamos a empezar a intentar desgranar todo desde el inicio. Vale. ¿De qué se trata la labor de supervisión musical? De manera simple. Bien. El supervisor es el equivalente al director del departamento de música dentro de una producción. Eso quiere decir que nos encargamos de asegurarnos de que todos los aspectos musicales dentro de la producción tengan coherencia desde diferentes perspectivas. ¿Qué significa todo lo relacionado a música? Bueno, música original, scoring, música grabada que es licenciada, es decir, canciones que ya están publicadas comercialmente en Spotify y tal. Yo quiero poner esta canción en esta escena. Música en set, es decir, yo veo en la escena a un grupo tocando, a un protagonista cantando o silbando. Elementos escenográficos, que significa, bueno, hay un afiche sobre un concierto, hay una portada de un disco específica, hay alguien que está tocando una guitarra, pero es de época
es de los años 30. ¿Cómo se ve esa guitarra? ¿Qué tipo de guitarra es? ¿Hay alguien de un país específico, de una región específica, de una época que lleva puesto? ¿Cómo se vestían en aquel momento esos músicos? Entonces, en realidad es todo lo que tiene que ver con música. Hay una referencia en el guión, por ejemplo, sobre alguna canción. ¿Ok? Eso también lo vemos. Ahora, nosotros buscamos coherencia desde los siguientes aspectos. El aspecto creativo, el aspecto legal, administrativo, técnico, logístico. Entonces, nosotros nos aseguramos de que tenga toda la música los mismos lineamientos que se han creado para la producción. Estos lineamientos son creados con el director, el productor, o sea, entre todos creamos esta como esfera adentro de la cual vive nuestra creación, nuestra película, nuestra serie, ¿no? E incluso un comercial, un podcast. Entonces, lo que hacemos es asegurarnos de que todo entre en esta esfera, no se salgan ni en presupuestos, que esté dentro de los derechos, de los territorios, que esté congruente con los personajes, con la historia. Eso es lo que hacemos los supervisores musicales. Y una pregunta, Patti. ¿Esta formación se aprende de alguna manera? O sea, ¿hay alguna escuela donde te formen como supervisora musical? Mira, sé que hay algunas universidades que tienen cursos de supervisión musical. No son carreras, pero sí hay cursos. Por ejemplo, Berkeley tiene un curso de supervisión musical, y sé que algunas otras, hay una universidad en Colombia que ya tiene un curso de supervisión musical, pero forman parte de carreras que son como music business, por ejemplo. Entonces, no hay una carrera específica para hacer supervisión musical, y yo creo que la mejor forma de aprender es poniendo manos en la masa, ¿sabes? Pero Estando en la práctica. una duda que ahí me surge, porque yo creo que una de las partes más complicadas, bueno, complicado yo creo que lo veo todo, ¿no? Porque tienes que tener mucho conocimiento, luego tienes que tener un dominio de la negociación brutal, que yo no sé si eso tiene que ser innato o se puede aprender. Y luego la red de contactos, ¿no? Porque al final tú, o sea, tu valor que aportas al proyecto es los contactos que tú puedes, de los que puedes tirar para facilitar que alguien aparezca en un proyecto, ¿no? También, sí, esta también es una industria de muchas relaciones, y esas relaciones se van generando con el tiempo, y como son de confianza, no es inmediato. Por eso. Entonces, y además hablábamos de que la industria es muy pequeña, es un pañuelo, todo el mundo nos conocemos. Entonces, sí es verdad que es un trabajo de muchas relaciones. Em, Creo que lo fundamental, o sea, si me preguntas, si yo quiero hacer supervisión, ¿por dónde empiezo? Sí es muy importante tomar estos cursos, buscar cursos en diferentes universidades. La asociación misma tiene una batería de cursos muy interesantes que son escalables además, y que van desde los básicos hasta cosas un poco más complejas dentro de supervisión. Cada año estamos actualizando también y aumentando contenidos a esa barra educativa. Eh, pero lo más importante es comenzar a generar esas relaciones y a practicar. Comunícate con escuelas de cine y busca a los estudiantes de los últimos semestres que están haciendo ya sus proyectos audiovisuales finales, para hacer colaboraciones con ellos y empezar a crecer juntos, a vivir esa curva de aprendizaje también juntos. Así se van creando también equipos de trabajo sólidos de colaboración a largo plazo. En sus próximos proyectos te van a volver a llamar si hiciste un buen trabajo, y así se va a empezar a crecer en conjunto. Yo creo que las escuelas de cine tienen muy olvidada la parte musical, y eso se refleja en la industria en su totalidad. En los festivales de cine se ve todo el tiempo eh, películas poco preparadas, que no tienen presupuestos completos, que se quedan enlatadas durante una gran cantidad de tiempo.
los mismos incentivos fiscales, por ejemplo, no toman en cuenta la contratación de profesionales dentro de supervisión musical, edición musical. O sea, habemos una gama de profesionales que trabajamos en esto. El supervisor musical es la punta del iceberg. Están los coordinadores musicales, los agentes de licenciamiento y todos estos profesionales que estamos aquí realmente no somos tomados en cuenta de una forma oficial, formal, dentro de toda esta estructura. Y también siento que es un camino que hay que recorrer. Son lugares, espacios que tenemos que ir también ganando, ¿no? Para eso es la asociación, para eso se creó el Guild de Music Supervisors en Estados Unidos, que ahora ya está en Canadá, en Brasil, ahora hay uno aquí en Europa, está la Asociación de Supervisión Musical en Francia, y nosotros que somos realmente bebés. Tenemos 2 años, pero tenemos cerca de 60 miembros en 10 países diferentes. Y es la primera asociación de habla hispana. Entonces, va de eso también ese trabajo. O sea que yo, por lo que me cuentas, es un trabajo que para meterte en la industria y ya conocer los contactos y demás, como es a medio largo plazo. O sea, no es un trabajo que llegas y ya aprendes y entras, ¿no? Sino que tienes que ir ganándote la confianza de que eres capaz de hacer ese trabajo. Luego, por supuesto, a las personas que contactes, siempre conseguir los mejores deals para cada uno, o sea, que todo el mundo esté, un win-win para todos, ¿no? Que todo el mundo esté Sí. contento con... ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Fíjate que yo creo que es como en diferentes etapas. Tú decías que necesitamos tener una habilidad de negociación muy afilada, ¿no? Y esto va en doble sentido, porque por un lado necesitamos ser grandes vendedores de ideas y nuestra labor de vender empieza en territorios como acá en España, por ejemplo, o en algunos países en Sudamérica, o incluso en algunos países en Europa del Este. eh, Uno tiene que convencer a los productores audiovisuales de que nos necesitan, ¿sabes? Ni siquiera saben que existimos como supervisores musicales. Entonces, es como de, ¿y tú qué haces? ¿Y por qué te tendría que contratar? Entonces, desde ahí empieza la labor de vender la idea de que es importante contar con un supervisor musical, por lo menos una consultoría, ¿entiendes? Si no tienes el presupuesto y demás, que se entiende que hay muchos proyectos que no tendrán el presupuesto completo para contratar a toda la planta que tiene una casa productora enorme como Sequoia o sea, y luego viene la otra parte de la negociación de todas las licencias cuando son proyectos menores. Es mucho más difícil hacer el trabajo de licenciamiento para trabajos con menor presupuesto Claro. que proyectos que tienen todo, ¿no? Es por eso que ves series como, qué sé yo, Stranger Things o, sabes, estas Merlina, que tienen presupuestos enormes y pues claro que van a poner las canciones mega icónicas y van a ponerlas porque tienen todo el presupuesto Que no tienen y no hay problema, ningún claro. problema. Pero a ver, hazlo para el documental de el chico con autismo. Ahora, por ejemplo, acaba de ganar, de hecho, la Biznaga de Plata en Málaga, el mapa para tocarte. Eh, y entonces, ese es un documental muy sensible, muy importante culturalmente, em, con una profundidad también, eh, es decir, es de otras dimensiones. Su riqueza no pasa por el dinero, pasa por otras cosas que aporta también a la sociedad y demás. Entonces, ¿cómo vendes la idea de que me tienes que dar tu licencia por una décima parte de lo que normalmente la licenciarías, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las partes más complejas de nuestro trabajo, convencer a todo el ecosistema de lo que estamos haciendo. Y fíjate, pues yo pensaba que la parte más complicada era convencer al director, la directora, los creativos, cuando tienen una idea muy clara de una canción, de tiene que ser esta canción, ¿no? Y tienes que decirle, bueno, pues no hay presupuesto porque obviamente no consigo obtener la licencia
y tienes que proponerle algo nuevo, ¿no? Y convencerlo de que ese algo nuevo va a funcionar igual de bien o incluso a veces mucho, mucho hasta mejor. Yo por lo menos eso lo vivo desde el punto de vista cuando me toca a mí, que a lo mejor me dicen, la referencia es esta. Y claro, me ponen una banda sonora, pues yo qué sé, de Batman o cosas así, ¿no? Ajá, Y sí. digo, bueno, creo que no estamos en ese punto, te tengo que proponer algo nuevo. Sé que llevas 6 meses editando y trabajando con esa banda sonora y te encanta, pero no puede ser, ¿no? Y ese no, a mí por lo menos, en esa escala es lo que más me cuesta, Mm, como tú dices, de negociar, de convencer. sí. Bueno, cuando hay una canción que no es posible por presupuesto, es muy fácil porque sencillamente no te alcanza. No te tengo que convencer de una cosa que es tan Obvia, ¿no? tangible, ajá, como no hay dinero. O sea, si tienes dinero para pagar esto, dime, y por supuesto que la tenemos que. Es como el dicho, ¿no? El chiste que dice, hay un mundo mejor, solamente que es más caro. Entonces, bueno, en ese sentido no importa. Lo que es más complicado es convencer a una persona, a un creador, de que la canción que se ha propuesto no es realmente la indicada para la escena ni para el proyecto. Bueno, ya, claro. Eso es más complejo, porque entonces ya empezamos a hablar de cosas que tienen que ver con la visión creativa. Y al final, lo más importante que tenemos que tener en cuenta también es que donde manda capitán, no gobierna marinero. El capitán del barco es el director, es el creador. Y si el director dice que la cosa va así, la cosa va así. Yo puedo tratar de, mira, exponer mi punto de vista y por qué y argumentar y todo, pero que si el director dice, la cosa es así, ya está, señor director, es su película y yo estoy al servicio del proyecto. Y yo planteo en muchas ocasiones que nuestra labor también está en defender el proyecto a toda costa. Yo estoy al servicio del proyecto. El proyecto es rey. Entonces, yo tengo que defender ese proyecto hasta de mi propio gusto musical, del gusto musical de todos los involucrados. Si esto es una canción que no queda dentro de esta esfera, que está aquí, entonces mi obligación es decir, mira, esta es nuestra esfera, tu canción está acá, no tiene nada que ver. Insistes en tenerla, en ponerla, ok, y a lo mejor es una súper buena idea, ¿sabes? Resulta que es, bueno, espectacular, ok, muy bien, pero la labor es esa, defender, y es mucho más difícil defender una visión creativa que que un tema económico. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Y una pregunta, ¿cómo funciona la relación que tú tienes en un proyecto? O sea, tú cuando entras en preproducción, entras en postproducción, una vez que ya está. ¿Cuándo es tu etapa de entrar en los proyectos y cómo, si me puedes desglosar los pasos que vas dando? Es decir, no sé si primero te toca un análisis o solicitar licencias, no sé cómo es los pasos, ¿me lo puedes explicar? Ujú. Sí, lo ideal es que entremos desde el planteamiento, si se puede, cuando son películas muy musicales, lo ideal es entrar desde el momento del planteamiento para que en el guión se incluyan canciones que realmente podemos obtener, que están económicamente al alcance, legalmente disponibles. Em, entonces, eso es lo mejor. El siguiente momento para entrar sería cuando el guión ya está antes de la preproducción, porque en ese momento es cuando
se empiezan a hacer los presupuestos para ir allá afuera a conseguir el dinero, a buscar a los productores, coproductores, inversores, financiamientos gubernamentales, todo eso. Entonces, hacemos una aproximación de presupuesto. No se puede hacer un presupuesto cerrado porque después todo depende de las negociaciones finales de las licencias, pero se hace una aproximación de presupuesto y entonces ya con toda la confianza se emiten cartas membretadas y demás, como de compromiso de trabajo y de presupuesto. Y con eso los proyectos van a conseguir el dinero. Y después entramos a la etapa de preproducción. Para la etapa de preproducción yo ya sé qué música se va a necesitar en set y qué música puedo poner en postproducción. La música que se va a utilizar en set se tiene que solicitar antes de ir a set. Yo tengo que tener la certeza absoluta Muy claro. de que me van a dar las licencias, porque me puedo arriesgar a que una licencia me la nieguen y entonces, ¿qué hago si ya la tengo filmada? ¿Mm? Entonces, hacemos todas esas solicitudes de música en set. Luego nos vamos a filmar y empieza el proceso de edición. Empezamos a trabajar junto con el editor musical para otorgarle toda la música que se ha estado ya peloteando con el director para las diferentes escenas. Es Pero ahí, decir, Pati, hablamos de siempre música persistente, ¿no? música preexistente con el compositor. En muchas ocasiones lo ideal es empezar a trabajar desde la edición, aunque yo he visto compositores que empiezan a trabajar desde antes, desde la Es raro, ¿eh? filmación. Esto es raro, pero Es raro, pero yo sí lo he visto y he visto que funciona muy bien claro. porque además ayuda mucho al director a sentar emocionalmente las escenas, a entender mejor cómo va a sonar todo. Luego, el siguiente momento mejor para los compositores es involucrarse en el momento de la edición. O sea, lo ideal es que la edición de la película suceda con la música que se va a utilizar, porque eso le da otro ritmo, es otra sensación, que si se empieza a trabajar en post. Desgraciadamente, mi experiencia es que casi siempre trabajan con temp track y, y usan música que sea, la que encuentren, el que les guste a dirección y tal, y luego cuando me la pasan a mí, tengo que, ya Adaptar. creativamente estoy muy jodido porque tengo que acercarme a lo que ya existía, ¿no? Me han dado tiempos, me han dado ritmos, entonces eso, bueno, pues suele costar. Sí, sí, es complicado y en la mayoría de los proyectos así sucede, te la mandan ya después. E incluso en la mayoría de los proyectos a mí también me la mandan ya después de editar. Entonces uno tiene que estar como luchando por ese espacio con el editor y la comunicación. Y de pronto en los procesos de edición son tan íntimos entre el director y el editor que es muy difícil colar ahí, ¿sabes? Meter la cuña para, aquí está esto. Pero también por eso es importante para nosotros empezar a trabajar desde mucho tiempo antes, porque yo tengo tiempo de trabajar con la directora, el director, para hacer las playlists de cada personaje, de cada escena, de cómo sonaría y empezar a hacer pruebas. Y ya después entonces vemos qué se va a poner definitivamente. Se licencia todo, se trabaja con diseño sonoro para asegurarse de que esté bien balanceado, de que no se choque con el diálogo. Muchas ocasiones, como hay una broma interna entre los supervisores, como de súbele el volumen, súbele el volumen, súbele el volumen. Ese es el que tenemos que estar en loop todo el tiempo, súbele, 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 porque siempre ponen la música así como atrás. Eso a mí también como músico me mata Ujú. porque te has llevado a lo mejor 2 semanas preparándote ahí una música súper bien, con un montón de capas, con la ecualización, buscando tal, y luego cuando te la ponen en el final, te la han puesto a menos 20 dB o menos, y no se escucha nada, y dices tú, bueno, pues ya está. Pero bueno, forma Sí, parte de cómo funciona. sí. Después Y de eso, bueno, todo el trámite de licencias, todo va en paralelo, ¿no? Un poco como que trabajamos todos los aspectos en paralelo en lo que el compositor está trabajando esto, nosotros estamos haciendo con el editor musical todo el trabajo para adaptar la música a las escenas, se la mandamos al editor. eh, tra- Muchas veces el compositor también está en comunicación con nosotros para entender qué va a sonar aquí, qué va a sonar antes, vamos a hacer un cross, qué va a pasar.
y al mismo tiempo estamos trabajando en todo el proceso de negociación y licenciamiento. Y luego viene el cierre. Una vez que ya pasó por diseño sonoro y mezcla, entonces ya nada más toca asegurarnos de que toda la música que nosotros trabajamos esté donde se supone que debe de estar, que no haya el último invitado en la fiesta, el colado que nadie, y ya sabes, el colado de, y este cacho de canción, ¿de dónde salió y quién lo puso? Ah, pues alguien se puso creativo en el Inter y no, a ver, espera. Entonces, revisamos todo eso y hacemos el famoso Q-Sheet, que todo el mundo ama, que es una pesadilla, pero es el instrumento a través del cual las sociedades de gestión colectiva pueden, pues, traquear vías que se generan por la explotación del producto una vez que está en línea, por comunicación pública. Así es como los compositores y los dueños de las grabaciones pueden ir a cobrar las regalías de ejecución pública que se generan. Vale, bueno, yo creo que más o menos hemos podido hacer un dibujo de las diferentes etapas, de cuál es la labor de supervisión musical, la importancia que tiene. Ojalá este formato también ayude a muchos creativos y compañeros que nos estén escuchando, pues a entender la importancia que tiene, cómo deberían de intentar meter a una persona de supervisión, sobre todo en la preproducción, para que no haya problemas futuros. Y una vez que hemos visto todo esto, me gustaría saber cómo ha ido evolucionando tu sector desde que comenzó. ¿Ha habido un cambio? Porque entiendo que ahora, por ejemplo, el tema de las plataformas supuso un cambio gordo, ¿no? En cuanto a que se genera más contenido. Antes se hacían más películas, quizá ahora hay más series, ¿no? ¿Todo esto cómo ha afectado? ¿Cómo has visto este cambio, esta evolución? Sí, ha habido un cambio enorme y además cada vez hay más producciones, las compañías productoras cada vez inyectan más dinero y las plataformas también en la producción, porque cada vez hay más formas de tener acceso a contenido audiovisual de una forma más inmediata. Entonces yo desde mi celular puedo ver cualquier serie, Ahora te subes al avión, todo el mundo está viendo alguna serie o alguna película en su celular o en su tablet. Entonces, eso, la velocidad de consumo y la masificación del consumo audiovisual requiere una mayor producción. Entonces, hay más. Por eso también hay más supervisores musicales. Actualmente, habemos cerca de 3,000 supervisores musicales en el mundo. No somos tantos. Hostia. Pero este número, imagínate, comparado con el volumen de producciones audiovisuales que hay, es nada. Pero entonces es un rubro que cada vez está tomando más vuelo, ¿no? Más energía. O sea, estamos en un Y por sector otro, creciente, ¿no? Podemos decir que estamos en un sector creciente, ¿no? es un sector creciente y hay muchos territorios en donde cada vez se va a necesitar más. O sea, España, por ejemplo, es un lugar increíble para empezar a desarrollar esto. Hay pocos supervisores musicales y hay muchas producciones que lo requieren. Em, y hay otra, pues, una nueva disrupción tecnológica que es la inteligencia artificial. Ahora nos estamos viendo en el periplo de entender qué va a suceder con la utilización de música generada por inteligencia artificial. Para nosotros, la directriz es no usar música en la que se haya utilizado inteligencia artificial generativa. No podemos usarla porque no podemos tener certeza jurídica. Cuando a mí me preguntan qué es lo que buscan los supervisores musicales, más allá de música que sea coherente en términos creativos, buscamos eh, una, una seguridad jurídica sobre todo lo que utilizamos, porque la compañía productora nos está contratando precisamente para blindar a la producción en términos de usos de contenido musical. Tenemos departamentos legales, trabajamos con el departamento legal de la casa productora. Entonces, no podemos arriesgarnos a utilizar un contenido
que haya sido generado con inteligencia artificial que nos pueda asegurar que realmente tenemos el 100% de los derechos. Que esa inteligencia artificial no haya utilizado alguna canción, algún contenido, alguna letra, algún algo de alguna otra canción con la que fue alimentada. Pero actualmente la jurisdicción, entonces, ¿en qué punto está? Porque yo he escuchado de todo. He escuchado, porque tú te metes en aplicaciones de IA generativa, ¿no? De sonido, y ellos te aseguran que tú eres 100% retenedor de todos los derechos, de todo lo que generes, con un pago que hagas en su plataforma y demás, que todo lo que generes, eres dueño del output, ¿no? Que sacas. En teoría, eso es lo que ellos dicen. Luego, la legislación veo que Estados Unidos ya ha sacado una ley donde te dice que si la música ha sido 100% generada por IA, pero no hay intervención humana, no puede ser registrable, me parece, o no genera derechos de autor. Luego, que si Sony ha sacado un tipo de inteligencia artificial que rastrea si hay inteligencia artificial en una música. O sea, estamos en un punto que muy convulso, y si ya era difícil para, para todos entender bien el tema de los derechos, a quién pertenece, cómo se gestiona, yo creo que esto viene a revolucionarlo todo. Y el problema que yo veo aquí es que normalmente la legislación y la regulación llega mucho después de lo que es la tecnología. Entonces, yo no sé actualmente, o sea, vosotros, supongo, por aseguraros la jugada, decir, oye, no me la juego por si acaso, ¿no? Pero es más bien un por si acaso, porque de momento no está claro que a lo mejor que se pueda o no se pueda, o pase algo o no, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o no, o me dicen, no, mira, es que no vamos a usarla, porque me gustaría saber desde el punto de vista de como creador, cuáles son las perspectivas un poco, cómo estáis gestionando todo esta marabunta de información, de leyes, de ahora sí, ahora no, ¿cómo es esto? Bueno, como no hay un consenso internacional sobre propiedad intelectual de obras generadas con inteligencia artificial y las herramientas de inteligencia artificial también van evolucionando día con día con respecto a con lo que se les va alimentando, por ejemplo. Entonces, nuestra recomendación es no usar ningún tipo de inteligencia artificial generativa para los trabajos musicales, para generar una canción, para generar tu score musical, porque en ese momento nosotros no podemos ya utilizarlo. No vamos a poder tener esa certeza, porque la mayoría de nuestros contenidos además son para distribución mundial o con territorios muy amplios. Entonces, no nos podemos dar el lujo de eso. Ahora, hay herramientas que sé que se están alimentando con contenido que ha sido expresamente licenciado para esa generación, para alimentar a esa inteligencia artificial. Hay empresas que están contratando a compositores y productores para que generen canciones para alimentar a la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la legislación depende del país del que estemos hablando. No es lo mismo una legislación de copyright, por ejemplo, que el derecho de autor que priva en España o en países como México. Son leyes completamente diferentes en términos de propiedad intelectual. Entonces, yo creo que hasta que no tengamos claro el panorama, está mejor mantenernos lejos de la generativa. Ahora, herramientas de inteligencia artificial para realizar nuestro trabajo hay muchísimas, que no tiene que ver con generación de contenido. Nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, una herramienta para separar stems. Hacemos muchas producciones de época, canciones que no van a tener el vocal y el instrumental, ¿entiendes? No lo vamos a obtener, pero con inteligencia artificial sí. O, por ejemplo, para esa misma producción de época, tengo que leer libros enormes sobre música de periodo, tal. Bueno, todo eso se lo doy al robot y le hago preguntas, ¿no? ¿En qué páginas están mencionados estos géneros, estos instrumentos, estos ritmos? Y entonces es mucho más fácil hacer un trabajo de investigación. O, por ejemplo, búsqueda de similaridad. Yo puedo tomar un link de YouTube o de Spotify de una canción de referencia
y ponerla en mi librería musical, en una plataforma que yo utilizo y la mayoría de los supervisores utilizamos, y lo pongo ahí y entonces automáticamente busca las canciones que tienen el mismo ritmo, que son similares, que tienen, o sea, son herramientas que hacen nuestra vida mucho más fácil y que no están directamente relacionadas con generación de contenido. Y si tuvieras, o sea, si yo te pusiera así como intentar predecir el futuro en base a todo lo que estás viendo de cómo se está moviendo todo, ¿hacia dónde crees que vamos en esta pata? ¿Vamos a un mundo mixto de creación humano-máquina? ¿Vamos a cerrar el campo a usar IA generativa? Porque vamos a decir, mira, no tiene sentido que para un trabajo audiovisual creativo me lo haga un robot en lugar de una persona que me pueda aportar algo, ¿no? O no sé si, por el contrario, ves que se vaya a generar contenido puramente, incluso a la imagen, generado por IA, que se hablaba incluso de tipo plataforma como tipo Netflix, pero todo era generado por IA, ¿no? Por inteligencia artificial, la imagen, todo. O sea, ahí no había intervención humana más allá del pensamiento de una persona que tiene una idea y la expone, ¿no? ¿Hacia dónde, en base a tu experiencia de cómo estás viendo todo esto, a dónde crees? O sea, obviamente estamos Es que tirando. mira, ya está, o sea, ya está sucediendo, ya hay producciones audiovisuales generadas completamente con IA, ya están allá afuera. De hecho, hay un director muy famoso, no recuerdo quién, que acaba de sacar también, creo que es una especie como de documental sobre algún momento de la historia de Norteamérica, de Estados Unidos, completamente hecho con inteligencia artificial. Yo creo que esto es algo que no lo vamos a poder parar. Lo que creo es que nosotros como profesionales en el gremio tenemos una responsabilidad con nuestras producciones, ¿no? Con nuestros clientes, que es, pues eso, blindarlos, defenderlos en la medida de lo posible de cualquier problema legal que pueda surgir. Entonces, sin duda creo que es una cosa que no vamos a poder parar y que cada vez vamos a ver más y vamos a ver a mucha gente utilizando inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad, una ventana muy interesante de revalorar lo hecho por el ser humano, ¿sabes? Yo creo que cada vez más vamos a ver certificaciones y, ¿sabes? Algún tipo de sello verificador de este contenido, esta canción es human made. Entonces, yo creo que eso al mismo tiempo va a ser muy interesante de ver cómo se va a revalorar, no solamente dentro de la música, el arte en vivo creado por ser humano, vamos a ver una etapa muy interesante de eso. Bueno, yo creo que más o menos has hecho un esbozo de lo que crees que puede pasar. Obviamente nadie lo sabe, pero sí que tú estás totalmente metida en la industria, estás viendo o sea, tienes contacto legal por un lado, creativo por otro, con lo cual sabes cómo se está moviendo por todos lados, ¿no? Y yo creo que es muy interesante tu visión, por eso te la preguntaba. Y entramos en la última parte de esta charla, donde no sé si puedes recomendar algún tipo de libro, podcast, algún tipo de recurso para alguien que esté interesado en aprender más sobre la supervisión musical, o a lo mejor que a ti te haya servido en algún punto de tu carrera, decir, oye, mira, leí este libro o me vi este documental o lo que sea y me ayudó un montón a entenderlo. Mira, sobre supervisión musical hay un curso que es básico, pero te puede dar una idea muy buena. Jennifer Paiken, que es una supervisora musical, tiene publicado un curso sobre supervisión en su página oficial. Está interesante, lo pagas y son videitos que vas bajando y que vas viendo a tu propio ritmo. Y está muy bueno porque te puede dar un esbozo muy interesante. Dentro de la página oficial de Sync Summit, hay muchos videos, muchas entrevistas. Es una plataforma dedicada a hablar sobre temas de supervisión musical. El creador de esta plataforma ha hecho entrevistas y pláticas y como este tipo de podcast y tal con muchísima gente de supervisión musical. Entonces, eso también les puede ser de mucho interés. Está en Facebook. Sí, en Facebook. Y es que realmente hay mucho material. Es cosa de saber cómo
buscarlo, ¿sabes? O sea, empezar a desarrollar al Sherlock Holmes que llevas dentro y buscar, y buscar contenido. Hay mucho allá afuera. Hay muchos festivales y congresos que publican, que invitan a supervisores y hacen paneles y tal, y publican esas conferencias y esos paneles y están ahí en YouTube. Entonces, vale la pena. Evidentemente que la mayoría del contenido que se van a encontrar está en inglés. Contenido en español, yo les recomiendo que si realmente están muy interesados en hacer supervisión musical, se den una vuelta por la página de la asociación, que es supervisionmusical.org, para que estén atentos a cuando se publiquen las nuevas fechas de los cursos. Tenemos 4 cursos. El primero que es básicos de derechos de autor y derechos conexos. El siguiente que es aplicación de derechos en sincronización. El tercero es fundamentos de supervisión musical. Y el cuarto es supervisión y edición musical. Entonces van escalando poco a poco y todos los cursos están impartidos por supervisores y profesionales mega top de la industria. Entonces, pues, los invito a que se den una vuelta. Pues yo te pediré que me pases estos links de los que has comentado para ponérselo también a la audiencia, que ellos puedan tener acceso directo y se lo dejaremos en la descripción tanto del vídeo como de Spotify, donde estén escuchando o viéndonos, y así tendrán acceso directo a todo este contenido por si quieren seguir aprendiendo un poco más sobre supervisión musical, que como cierre quiero recalcar la importancia que tiene esta labor, porque si no tienes cubierta la parte legal, al final estás matando un proyecto al que le estás poniendo mucho dinero, tiempo, esfuerzo, recursos. Es decir, Ujú. como te surja algún tema legal a Sí. futuro, primero las repercusiones tanto legales como económicas son bastante altas. Ujú. Y lo segundo es que supuestamente cuando uno crea una obra audiovisual está pensando en el largo plazo, ¿no? En que durante años esa obra pues esté distribuyéndose a ser posible por el mundo y que cuantas más personas la vean mejor, ¿no? Y si no tienes cubierta esta parte legal, te estás arriesgando a que en cualquier momento alguien diga, oye, esto no está correcto y te tire tanto, bueno, creo que te tiran la obra totalmente y aparte la Mm. indemnización que tengas que pagar, etcétera, ¿no? Total. Y fíjate que conscientes de eso, precisamente con Arturo y Peter, con Music Library y Acorde, que es su división de supervisión musical, que mayormente hacen como licenciamiento para muchos proyectos aquí en España, y junto con Vector de Ideas, que es una empresa aquí en Canarias dedicada a composición, pero sobre todo grabación de música original. Graban ensambles, covers, score, y tienen ensambles de diferentes tamaños, tienen orquesta de cuerdas, pero tríos, cuartetos, tienen de todo. Y conmigo hemos hecho una alianza para poder ofrecer soluciones musicales integrales a proyectos audiovisuales. Buenísimo. Entonces, si hay por ahí algún productor, director de cine que nos esté viendo y diga, me vendría bien una asesoría sobre estos temas, quiero saber cómo resolverlos, que se acerquen. Y vamos a estar dando vueltas por festivales de cine en diferentes países, eh, ofreciendo consultorías precisamente sobre soluciones musicales y estaremos encantados de aportar como valor y enaltecer con nuestro trabajo las producciones audiovisuales. Que no les suceda eso, de que se quedan enlatadas, de que no les alcanzó el presupuesto, de que no les dieron el incentivo porque les faltaba una parte, en fin, para eso estamos. Y Pati, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden contactar contigo? ¿Qué fórmulas tienes? Sí, me pueden seguir en Instagram, soy Pati Carrera M, y en mi correo electrónico, carrera.patricia@gmail.com. Tengo página de mi empresa de Control Freaks, que es controlfreaks.com.mx. Me encanta Y tengo, Control Freaks, como frikis sí del somos, control, que no se escape. se requiere, se requiere. Y mi página personal que es paticarrera.com. Vale, bueno, yo Entonces creo por que ahí estamos conectadísimos.
por ahí te pueden contactar. Pues, Pati, no sé si quieres aportar algo más que haya quedado en el tintero por tu parte, creas que puede ser interesante. Pues yo creo que hemos abarcado muchísima información, Ángel. A mí me parece lo increíble de esto es que estás creando un repositorio de información súper valiosa para la industria audiovisual y estoy segura de que para la musical también. Y me encanta estar aquí aportando a esto. Y en cuanto tenga nuevas noticias sobre qué está pasando en el mundo con la IA, ya pasó algo tal, yo vengo y te platico de inmediato. Perfecto, pues te tomo la palabra porque ya sabes que las noticias semana a semana aparece algo nuevo e incluso estaba pensando antes en Suno como generadora de contenido con IA y la demanda creo que por parte de Universal o algo así porque han usado catálogos, o sea que aquí hay un auténtico lío ahora mismo y todo se está descubriendo, o sea, ahora mismo estamos descubriendo una nueva tecnología y vamos a ver a dónde nos lleva. Así que bueno, creo que contar contigo y con tu experiencia y cómo estás viendo tú desde dentro todos los engranajes, cómo se van moviendo, creo que eso es una cosa brutal que te agradezco mucho que estés aquí contando y compartiendo. Así que sin más, Pati, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, muchas gracias por haber participado en Café Freelance y en este proyecto y espero que a la comunidad pues también le haya gustado y que me dejen algún comentario o alguna cosa por aquí. Muchas Vale, gracias. chao, gracias. Chao. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.